Ahora, veamos cómo funciona el algoritmo RSA, que es el algoritmo más popular en este momento de encriptación asimétrica. Como habíamos indicado anteriormente, el nombre de este algoritmo viene de los apellidos de sus inventores, es decir, R de Rives, S de Shamir y A de Adleman. Estas personas participaron en un proyecto en la prestigiosa Universidad del MIT en Estados Unidos y lograron desarrollar este algoritmo de RSA. Y este es el artículo científico en el cual publica oficialmente el funcionamiento del algoritmo RSA. Si es que ustedes están interesados del funcionamiento matemático de este algoritmo, les recomiendo que lean este artículo científico que puede ser buscado en Google. Ahora, como habíamos indicado anteriormente, los creadores del RSA proponen estos dos usos. Es decir, que cuando un mensaje es encriptado con la llave pública de un usuario, solamente pueda ser desencriptado con la llave privada del mismo usuario, la cual sirve para garantizar la confidencialidad de la información. Y el segundo uso, que en la cual se encripta el mensaje con la llave privada del usuario para que pueda ser desencriptado con la llave pública del mismo usuario. Este caso se utiliza para verificar el origen, la autenticidad del mensaje que viene específicamente de un usuario determinado. Ahora, los autores del RSA jugaron con algunos algoritmos matemáticos para poder inventar este algoritmo criptográfico. Y la primera idea matemática que comienza a jugar es la factorización de números primos. Como sabemos, si es que a nosotros nos entregan dos números primos y nos pide que encontremos el producto de estos números, esto es relativamente fácil. Podríamos hacer un cálculo mental o podríamos tomar una calculadora y obtener la multiplicación de estos dos números, que en este caso es este resultado. Sin embargo, si a nosotros nos da el resultado de multiplicar dos números primos y nos dice que encontremos los factores correspondientes a este resultado, este problema ya se vuelve mucho más difícil. Creo que ustedes podrían hacer el intento de encontrar dos números primos que multiplicado entre sí de este resultado y van a darse cuenta que este es un problema mucho más complejo que simplemente multiplicar dos números primos. En este caso, el resultado era 3.833 y 5.011. La conclusión que llega Rives, Shamir y Adleman es que mediante la factorización de números primos se podría generar el algoritmo de generación de llaves, porque obviamente encontrar los factores que multiplicado en sí de un número específico es un problema matemático que es difícil de resolver. Entonces, con esta idea, ellos proponen esta forma de calcular las llaves públicas y privadas. Primeramente, ellos definen que la llave pública va a ser 2 entero, que se va a llamar E y N. Y luego definen que la llave privada será dos números enteros, que ellos le llaman D y N. En este caso, este N que aparece en las dos llaves es el mismo número. Ahora, el primer paso para generar las llaves es escoger dos números primos grandes que ellos le llaman P y Q. Luego se procede a calcular un valor de N que no es más que la multiplicación de P y Q. Ahora, algunos podrán preguntar ¿qué tan largo deben ser P y Q? Deben ser tan grandes como esto. Lo que ustedes ven en pantalla es un solo número entero. Ahora, si es que nosotros queremos generar llaves para el algoritmo de RSA de tamaño de llave de 4096, se deberían hacer usos de números primos de aproximadamente de 2048 bits. Es decir, son números extremadamente grandes. Ahora, para el ejercicio de este curso, nosotros vamos a hacer uso de números primos pequeños, porque si es que hacemos uso de números primos grandes, como es en la realidad, podríamos pasar varios días y no terminaríamos de calcular las llaves. Ahora, como en este paso lo que se hace es escoger dos números primos, los que hemos escogido para este ejemplo ha sido el valor de 5 para P
y el valor de 11 para Q. Entonces, en este caso, el valor de n será la multiplicación de P y Q, es decir, 5 por 11 sería 55. Entonces, el valor de n que aparece tanto en la llave pública como en la llave privada, en este caso será 55. Una vez que hemos calculado el valor de n basado en los dos números primos que hemos escogido aleatoriamente, que en este caso fue 5 y 11, el siguiente paso es calcular la función phi de Euler. En este caso, para el RSA, la función phi de Euler es bastante sencillo de calcular, que no es más que P menos 1 multiplicado por Q menos 1. En este ejemplo, como P es igual a 5 y Q igual a 11, será la multiplicación de 4 por 10, lo cual nos daría el valor de 40. Ahora, que hemos calculado la función phi de Euler, ahora vamos a escoger un valor que corresponde a la variable e, que es una parte de la llave pública del usuario. Ahora, el valor de e puede ser cualquier número que satisfaga a estas dos condiciones. La primera condición que debe cumplir es que debe ser un número entero positivo que debe ser mayor a 1 y debe ser menor a phi de n. En este caso, como la función phi de Euler es de 40, el valor de e tendrá que ser un valor entre 2 y 39 inclusive. Y ese es el primer requisito. El segundo requisito es que los números e y la función phi de n de Euler deben ser números coprimos. Ahora, los números coprimos son conjuntos de números que no tienen ningún factor común entre ellos que no sea igual a 1. Es decir, que el máximo común divisor entre e y la función phi de Euler tiene que ser igual a 1. Vamos a poner una ilustración para que sea mucho más fácil de entender. Como habíamos indicado anteriormente, el valor de e tiene que cumplir esta condición que tiene que ser mayor a 1 y menor a 40, en este caso, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos listado todos estos números, desde el 2 hasta el 39. Ahora, la segunda condición era que el valor de e y el valor de phi de n tiene que ser números coprimos, es decir, que el máximo común divisor que pueda existir entre estos dos números sea igual a 1. Y los números que están en este rango que cumple esta condición son los que están pintados de azul. Ahora, ¿por qué el 2 no es coprimo de 40? Esto es porque 2 es divisible para 2, ¿sí? Y 40 también es divisible para 2. Entonces, como existe un número divisor diferente a 1 entre estos dos valores, este 2 no sería un número coprimo de 40. En cambio, el número 3 no tiene ningún número que es divisible entre 3 y que sea también divisible para 40 que sea diferente a 1, por lo que sí sería coprimo. El 4 tampoco no es coprimo porque esto es divisible para 4 y el 40 también es divisible para 4. De manera similar, el 4 también sería divisible para 2 y también este sería divisible para 2. Existen varios números que son divisibles entre estos dos números que es diferente de 1. Lo mismo pasa con el número 5. 5 es divisible para 5 y el 40 también es divisible para 5. 6 pasa lo mismo. 7 no tiene ningún número divisor, obviamente, que pueda dividir exactamente a 7 y 40. El único número que podría dividir estos dos sería la unidad, así que sí serían números primos. Si es que ustedes verifican cada uno de estos números, van a darse cuenta que los que están pintados de azul son los únicos que tienen como máximo común divisor la unidad. El resto de los números que están en blanco sí tiene algún factor que es divisible entre estos valores que están en los casilleros con el 40. Ahora, los números candidatos que pueden ser escogidos como E son todos aquellos que se encuentran pintados en azul. Y el algoritmo de RSA selecciona una de ellas de manera aleatoria. El que hemos escogido para este ejercicio sería el 7. Entonces, el valor de E correspondería al número 7. Ahora, ya tenemos calculado el número n,
que corresponde a una parte de las dos llaves, y ya hemos calculado o hemos seleccionado el valor de E, por lo cual hemos completado la llave pública. Entonces la llave pública del usuario en este caso sería 7 y el número N, que es 55. Entonces esa sería la llave pública de este usuario. Ahora, lo que nos faltaría encontrar sería el valor de D para poder completar la llave privada. Ahora, el valor de D se calcula de la siguiente manera. Se debe encontrar un valor que satisfaga la siguiente ecuación que nosotros vemos en pantalla, ¿sí? Para poder calcular el valor de D existen muchas maneras. Ahora, que nosotros estamos involucrados en el área de la informática, vamos a ver la forma más común, la cual se puede aplicar en la programación de la generación de llaves. Y se lo realiza de la siguiente manera. Primeramente, generamos 4 variables. D1, que inicialmente comienza con el valor de función FiDN de Euler, en este caso 40. La variable D2 también tiene el mismo valor. El valor de D3 vendría a ser el valor de E, que en este caso es 7. Y la variable D4 tendría el valor de 1, que corresponde a este 1 de la ecuación. Una vez que nosotros hayamos asignado estas variables, se calcula la variable 5, 6, 7, 8 y 9, teniendo los cálculos que se ven en pantalla. Para calcular el D5, lo único que se hace es dividir D1 para D3 sin tomar los decimales. En el caso de la variable D6 se calcula D5 por D3, que en este caso nos da 35. En el caso de la variable D7 sería la multiplicación de D5 por D4, que en este caso nos da 5. Y la variable de D8 sería D1 menos D6, que en este caso nos da 5. Y la variable D9 vendría a ser D2 menos D7, que en este caso nos da 35. Una vez terminado el cálculo de estas variables, se pasa a la segunda iteración. Y para la segunda iteración, las variables D3 y D4 pasan a ser las variables de D1 y D2, y las variables D8 y D9 va a pasar a ser los valores de D3 y D4. Y luego se procede a realizar los mismos cálculos que se hizo anteriormente para las variables D5 hasta el D9. Solamente en caso que nos da resultados negativos, como ha pasado en este caso D9, lo que se hace es calcular una función adicional en la cual se saca el valor mod del valor negativo para el valor de FiDN de Euler. Entonces, en este caso, como nos dio menos 34, se saca el módulo de 40 y nos da el 6 en este caso, para convertirlo a positivo. Este proceso se repite constantemente hasta que se llega a tener el valor de D8 igual a 1. Entonces, en ese momento se cumple esta ecuación, ¿sí? Y el valor de D que cumple esta fórmula matemática vendría a ser el valor de D9. Entonces, en este caso, el valor de D sería correspondiente a 23. Y así terminaría las repeticiones porque ya hemos encontrado el valor de D. Entonces, ahora, con estos cálculos, nosotros ya tenemos el valor de N, el valor de E y tenemos el valor de D, con lo cual habremos completado las llaves públicas y las llaves privadas del usuario. Entonces ahora, como habíamos indicado anteriormente, el usuario podrá compartir estos valores con cualquier persona, pero tendrá que mantener en secreto este valor de D. El valor de N no es necesario mantenerlo en secreto, ya que es el mismo número que está incluido en la llave pública. Así que las personas, incluyendo el atacante, podría conocer el valor de N. Entonces lo que debe mantener en secreto es el valor de D. Ahora, algunas personas que se dieron cuenta que existe una relación matemática entre la llave pública y la llave privada, podría pensar la siguiente pregunta. Si es que hay una relación matemática entre las llaves públicas y privadas, ¿no será posible obtener la llave privada utilizando la llave pública? Es decir, como el atacante tiene la llave pública, haciendo algunos cálculos matemáticos sobre ella,
no será posible encontrar la llave privada de ese usuario? Y la respuesta es no. Y esto se debe a lo siguiente. Como nosotros habíamos indicado, el RSA hace uso de estas fórmulas matemáticas. Se calculaba el valor de n con la multiplicación de p y q. Se calculaba la función phi de n multiplicando p menos 1 por q menos 1. Y se calculaba el valor de d por medio de esta fórmula matemática que nosotros vemos en pantalla. Ahora, podemos suponer que el atacante conoce la llave pública, es decir, conoce el valor de e y conoce el valor de n. Entonces aquí uno podría pensar que basado en esos valores y las fórmulas matemáticas del RSA, tal vez podríamos llegar a conocer el valor de d. Y vamos a poder entender que esto no es posible. Como habíamos indicado, el atacante debe descubrir el valor de d basado en esta fórmula matemática. Y en este paso, lo que conoce el atacante es el valor de e y el valor de n. Pero todavía no conoce el valor de phi de n. Para que el atacante pueda calcular el valor de d, además de conocer el valor de e, que sí está incluido en la llave pública, también debe encontrar el valor de phi de n. Y lo único que conoce el atacante es el valor de n. Ahora, para que nosotros podamos conseguir los valores necesarios para calcular el phi de n, es que nosotros debemos entender cuál es el valor de p y cuál es el valor de q. Y para poder encontrar el valor de p y el valor de q, lo que podríamos hacer uso es el valor de n, porque el valor de n es la multiplicación de p y q. Y aquí nace el problema matemático que habíamos indicado que es muy difícil de solucionar. Es decir, que dándoles el resultado de un producto específico, que es la que tiene el atacante, deba encontrar números primos que multiplicado en sí de este resultado que hemos indicado anteriormente. Es decir, está el problema de la factorización de números primos grandes. Entonces, a pesar de que el atacante conoce el valor de n, será muy difícil para el atacante encontrar los valores de p y q, porque los valores de p y q son números extremadamente grandes, es decir, que existirían mucha cantidad de alternativas y p y q que deberían probar para poder encontrar el valor de n que tiene, en este caso, el atacante. Entonces, la cantidad de repeticiones de verificación de posibilidades de p y q serían extremadamente altas, por lo cual sería casi imposible, inclusive utilizando las supercomputadoras más poderosas del mundo, encontrar los valores de p y q que corresponda a ese valor de n. Y eso es porque los valores de p y q son números extremadamente grandes. Hay que recordar que a pesar de que el ejercicio nosotros lo hicimos con valores de p y q pequeños, en la realidad los valores de p y q son números extremadamente grandes. Los autores del RSA, una vez que han creado este algoritmo de generación de llaves, también propusieron estos algoritmos para la encriptación y desencriptación de los mensajes. Conociendo que la letra M es el mensaje que nosotros queremos encriptar y conociendo que la llave pública son los valores de E y N y los valores de la llave privada son los números D y N, lo que se realiza son los siguientes cálculos matemáticos. Para nosotros poder crear el texto cifrado que está con la letra C, lo que tenemos que hacer es elevar el mensaje sobre el valor de E y sacarle el módulo de N. Y ese sería el valor del texto cifrado. Y luego, para poder desencriptar, volver al mensaje original, lo que se hace es tomar el texto cifrado, elevarlo al valor de D y sacar el módulo de N. Y eso nos devolvería el mensaje inicial. Hay que recordar que todos los mensajes digitales que nosotros utilizamos son básicamente números porque son datos binarios, es decir, podemos convertirlos en números decimales. Y eso es lo que se hace en la encriptación de algoritmos de RSA. Entonces, pongamos un ejemplo para que ustedes puedan ver que esto funciona fácilmente. Suponiendo que el mensaje es el número 42 y teniendo las llaves que hemos calculado anteriormente, en este caso la llave pública es E7 y N55, y que la llave privada es D igual a 23 y N es 55.
Como habíamos indicado, lo que se hace es elevar 42 sobre 7, como ustedes pueden ver acá, y sacamos el módulo de 55. Para que ustedes no tengan que hacer este cálculo, yo lo he hecho a través de Wolfram Alpha, como ustedes pueden darse cuenta, y el resultado es 48. Entonces este número 48 vendría a ser el texto cifrado que sería enviado a través del canal inseguro. Entonces si es que el atacante escucha este número 48, él no tiene la forma como convertir esto a 42. Mientras que Alice, una vez que recibe este mensaje cifrado que es 48, lo que hace es elevarlo con su llave privada, como ustedes pueden notar, le saca el módulo de 55 y pueden notar que este valor, ¿sí?, nos devuelve 42, que es el mensaje inicial que nosotros teníamos al principio. Entonces lo que se pudo es desencriptar el mensaje original utilizando la llave privada. Una cosa que también es importante indicar que esta fórmula matemática que está indicado acá de encriptación y desencriptación viene a ser para el primer uso, es decir, cuando nosotros queremos garantizar la confidencialidad de la información. Si es que nosotros queremos utilizar la fórmula matemática para hacer la verificación de origen o la autenticidad del mensaje, es decir, cuando se encripta con la llave privada, la fórmula de encriptación vendría a ser de la siguiente manera. Tendríamos que encriptar M con la llave privada, en este caso sería elevado a la D mod N. Y la forma de desencriptar este mensaje para verificar la autenticidad de la misma sería C elevado en este caso con la llave pública, que en este caso es E mod DN. ¿Sí? Entonces de esa manera se modificaría un poco los algoritmos, las fórmulas matemáticas para los cálculos, en el caso de que nosotros queramos darle el segundo uso de los algoritmos de encriptación asimétrica, que era verificar el origen, verificar la autenticidad del mensaje. En este caso, los valores de las llaves privadas sería la llave privada, en este caso del transmisor, y la llave pública con la cual se desencripta también sería la llave pública del transmisor. Mientras que cuando nosotros utilizamos para garantizar la confidencialidad, se utilizaba la llave pública del receptor y para poder desencriptar se utilizaba la llave privada del receptor. ¿Sí? Entonces eso sería como un complemento a lo que se indica en la mayoría de los libros que corresponde al algoritmo del RSA. Entonces ahora veamos